Buenos días, mi nombre es Heimar Tapasco, trabajo en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, y estoy trabajando en este proyecto que tiene CIAT en conjunto con el PENUMA, que es básicamente el análisis de la vulnerabilidad al cambio climático de la agricultura y el recurso hídrico en la región de los Andes. Nosotros estamos básicamente enfocados a tres países: Colombia, Ecuador y Perú. En este mapa pues ven en verde las áreas o el área de estudio. Nosotros somos conscientes que la región de los Andes es mucho más que esto. Sin embargo, por cuestiones de recursos, solo nos limitamos a la parte andina de estos tres países. Como les decía, hicimos el análisis para agricultura y recurso hídrico. No obstante, en este webinar me voy a enfocar al tema de agricultura. El recurso hídrico lo trataremos en el próximo webinar, que será en algo más de un mes. El enfoque de vulnerabilidad que nosotros seleccionamos para este análisis es este que ven en pantalla. Sin embargo, somos conscientes de que en el último reporte del IPCC pues se sugirieron diferentes marcos de evaluación de vulnerabilidad, y hay otro marco, digamos, que tiene mucho más aceptación, pero al principio del estudio escogimos este marco y por eso los resultados están de esta forma. Nosotros estamos tomando exposición como la parte, digamos, de escenarios climáticos, o sea, lo que nos dicen los modelos que va a pasar con el clima. Ahí es donde está la mayor parte de la diferencia con otros marcos conceptuales que toman exposición como la infraestructura o las personas o lo que está expuesto a las amenazas de cambio climático. Entonces, en nuestro caso tomamos exposición fue como esas condiciones de clima que pueden afectar a los cultivos o al recurso hídrico. Sensibilidad para el tema agrícola. Nosotros lo que tomamos fue unos modelos que nos decían qué tan afectados se verían ciertos cultivos ante esos escenarios de cambio climático que se definieron en la primera parte de exposición. Y después, de acuerdo a la sensibilidad de cada cultivo, pues analizamos qué impacto tendrían esos impactos sobre los cultivos, esos impactos biofísicos sobre los hogares que dependen de esos cultivos. A esta parte lo que nosotros llamamos impacto. Y finalmente tomamos unos indicadores de capacidad de adaptación, y en función de estos indicadores y el impacto definíamos lo que es vulnerabilidad. Acá básicamente en este webinar me voy a centrar a esta primera relación de exposición y sensibilidad biofísica de los cultivos a esos escenarios de cambio climático. Esta es como la forma, digamos, gráfica de los resultados que se obtienen del estudio. Una primera parte, la exposición, que básicamente son los escenarios de cambio climático. Una segunda parte, que es la sensibilidad de los cultivos, la sensibilidad, lo que hemos llamado biofísica, que lo hacemos a través de modelos. En este caso un modelo, digamos, más sencillo que existe, que es EcoCrop. Y después de eso mirar qué implicaciones tienen esos impactos sobre los cultivos sobre la población. Y finalmente lo que les decía, la capacidad de adaptación, un indicador de capacidad de adaptación. Y juntando esos tres, pues tenemos lo que llamamos un índice de vulnerabilidad. En el primer webinar nosotros hablamos de exposición, de los escenarios, cómo se construyeron. Ese webinar todavía está en internet para los que lo quieran consultar, que quieran tener más detalles de cómo se generaron los escenarios de cambio climático. Por lo tanto, acá no voy a hablar de eso, sino de la segunda parte, que es cómo esos escenarios afectan los cultivos y cómo también a su vez pueden estar, digamos, o pueden estar en estado de vulnerabilidad las personas por ese impacto del cambio climático sobre los cultivos.
Nosotros escogimos una lista, de una serie de cultivos para cada país, teniendo en cuenta que estamos en la región de los Andes, que lo definimos con una serie de criterios, pero en términos generales, para no complicar tanto la cosa, podemos decir que son áreas que están por encima de los 500 metros sobre el nivel del mar. Acá unos resultados para que tengan una idea. No vamos a presentar todo lo que hicimos, sino algunos ejemplos para que ustedes digamos, tengan una noción de los resultados que obtuvo el estudio. Sin embargo, el informe final ya está, seguramente en los próximos días va a estar disponible en la web para que todos lo consulten. Pero básicamente es esto, o sea, un primer mapa que viene a la izquierda, que es la definición de qué aptitud tiene un cultivo. En este caso estamos hablando de papa en el Perú. ¿Qué aptitud tendría o tiene la papa con las condiciones de clima actual? Entonces, lo que ven en verde, entre más verde, quiere decir que es una zona más apta para la producción de papa, y lo que ven en rojo quiere decir que son zonas poco aptas para la producción de papa. Lo que ven en blanco es porque son áreas que realmente la aptitud es muy baja. Es que tener presente que estos son resultados de acuerdo al modelo. O sea, el modelo nos dice esto, no quiere decir que sea, o sea, puede ocurrir que en algún sitio de esos que aparece en blanco se pueda producir papa, y estaríamos hablando de que sería digamos, un error del modelo, pero lo que vemos es que en general esas zonas verdes sí corresponden a las áreas donde se produce la papa en Perú. Entonces podemos decir que el modelo tiene un buen ajuste. En el mapa de la derecha, lo que vemos es cómo sería la aptitud de la papa, este mismo cultivo, pero bajo las condiciones del escenario a 2050. Lo que hacemos es comparar la aptitud actual con la aptitud a 2050, y el resultado es este, que es cómo cambia la aptitud climática del cultivo con el escenario de cambio climático. En el mapa ustedes ven 4 colores. Un color verde claro, que quiere decir o significa que son zonas que bajo las condiciones actuales no son aptas para producir este cultivo papa, pero que en el futuro, con las condiciones climáticas futuras, esas áreas van a ser aptas para producir papa. Después vemos un color verde oscuro, que quiere decir que son áreas que actualmente son aptas para producir papa, pero que en el futuro van a ser todavía mucho más aptas para producir este cultivo. Y ven el tercer color, que es el amarillo, que es el que cubre un gran territorio, que son áreas que son aptas para producir papa con las condiciones de clima actual, pero que en el futuro, con las condiciones de clima de esos escenarios de cambio climático, son zonas que van a perder aptitud. Sin embargo, son zonas que se van a poder seguir sembrando. En cambio, en el color rojo quiere decir que son zonas aptas actualmente, que van a perder aptitud con las condiciones de escenarios futuros, pero que la pérdida va a ser tan grande que difícilmente se va a poder volver a sembrar este cultivo ahí, bajo, digamos, las condiciones de variedades que se tienen actualmente. Y a mano derecha un gráfico con un balance de las áreas, digamos, ganadas y perdidas. La primera 2 columnas, el verde claro y el rojo, significan, es como el balance entre las áreas nuevas para cultivar papa, y el rojo como las áreas que saldrían, que ya no se podrían cultivar papa. Y el otro es el balance como de pérdida y ganancia de productividad. Lo verde claro es donde ganan áreas que ganan productividad o ganan aptitud, pueden ser más productivas, y las amarillas áreas que pierden aptitud, o sea que van a ser menos productivas. El mismo caso para Colombia, en este caso es café. Tenemos a mano izquierda en el mapa la aptitud actual, en el centro la aptitud a 2050, y a mano derecha tenemos el cambio, los 4 colores que anteriormente les he explicado.
Y finalmente el caso de Ecuador. Acá tenemos dos escenarios, 2030, 2050, y este gráfico solo es para mostrar un poco que no todos los cultivos van a perder, que hay cultivos que van a ganar. En este caso cacao es un cultivo de tierras bajas, y lo que estamos viendo es que con los escenarios de cambio climático ese cultivo ganaría aptitud en las zonas más bajas de la región andina. Posteriormente lo que vemos es, o tratamos de hacer, es relacionar esto un poco con el impacto que puede tener esto sobre la gente pobre o sobre los pequeños productores. Entonces definimos dos criterios, uno que era cultivos que son importantes para los productores para autoconsumo, o sea, productos que la gente tiene en sus fincas y que parte de esos productos o todos los consume en su propia finca, y otros productos que son importantes para generar ingresos, o sea, que los venden y que generan ingresos. Entonces, en el caso de Colombia, si no recuerdo mal, los cultivos de autoconsumo que tomamos fueron maíz, frijol, plátano, y lo que miramos era donde esos tres cultivos iban a perder aptitud, pero donde iban a tener una pérdida fuerte, o sea, donde difícilmente esos cultivos iban a poder volver a sembrar. Y esos son los que ven ustedes con unas manchas negras, son áreas donde alguno de estos tres cultivos va a perder aptitud fuertemente. Y los colores rojos indican el nivel de pobreza del municipio. Entonces, entre más rojo quiere decir que hay más pobreza. Entonces tenemos ahí una combinación entre municipios pobres, estamos hablando de pobreza rural, de municipios con pobreza rural muy alta, con municipios que van a perder mucha aptitud en cultivos que son importantes para autoconsumo. Y en el mapa a la derecha lo que vemos es la misma combinación, pero ya con cultivos que son importantes para ingresos en productores pobres. Estamos hablando, por ejemplo, de café, de cacao, cultivos que generan ingresos a estas familias digamos, o cultivos que son muy importantes para algunas personas que son pobres o que son pequeños productores. Entonces acá tenemos la combinación de áreas negras, que quieren decir que estos cultivos pierden aptitud, y las rojas, que les explicaba que es el nivel de pobreza. O sea, lo que básicamente tratamos de dejar en los mapas es municipios donde se presentarán áreas negras, quiere decir que ahí solamente están representados en los mapas los municipios donde sabemos que va a haber una pérdida importante de aptitud de esos cultivos, los que son importantes en autoconsumo, tanto aquellos cultivos que son importantes en la generación de ingresos de productores pequeños pobres. Lo mismo para Ecuador, solo que algunos cultivos cambian, no son los mismos para todos los países, pero lo que les quiero mostrar acá es un poco cómo estas áreas, el caso de algunos sitios en Loja, donde hay unas pérdidas muy altas de esos cultivos que son importantes para autoconsumo, pero que al mismo tiempo son regiones con niveles de pobreza altos. Y lo mismo acá, en este otro caso, Cotopaxi, donde hay mucha pérdida de cultivos que son importantes en la generación de ingresos y que tienen altos niveles de pobreza. Lo mismo para el caso del Perú, igual sitios, llamamos que son de mucha atención, donde deberían concentrarse mayores esfuerzos para estudiar bien la relación o el impacto que podría tener este cambio climático sobre estas poblaciones, porque lo que nos muestra este análisis preliminar es que son áreas donde en el futuro se van a encontrar esas dos problemáticas: sitios con muchos niveles de pobreza o altos niveles de pobreza, y sitios donde el cambio climático va a impactar fuertemente cultivos que son muy importantes para gente o productores pobres. Por último, para cerrar, simplemente son unos mapas
adicionales que generan, donde tratamos de resaltar un poco donde puede ser o tener mayor atención o mayor preocupación el tema de la pérdida de aptitud de los cultivos. En este caso simplemente estamos graficando el área perdida relativa, o sea, qué porcentaje del área total que tiene cada municipio en ese cultivo, qué porcentaje se podría perder con los escenarios de cambio climático. Esto es lo que nos dicen los modelos, donde digamos, va a haber una pérdida muy fuerte de aptitud climática. Entonces en rojo son como esos municipios donde gran parte de esa área de cultivo posiblemente o difícilmente se va a poder sembrar por efectos del cambio climático. Entonces en este caso tenemos frijol y tenemos maíz tradicional para Colombia. Y ya por último, este es otro mapa que se genera, que es la suma de la pérdida de cultivos o la pérdida de aptitud de todos los cultivos en función del área sembrada total municipal. O sea, cuánta del área total agrícola municipal que se siembra puede estar en riesgo por cambio climático. Entonces acá ya vemos que cambia un poco el panorama, acá están todos los cultivos involucrados y vemos que estas áreas o estos municipios que están en color naranja y rojo en algunos casos pues serían los más críticos y donde se debería colocar un poco más de atención. Pero en conclusión, para cerrar, básicamente lo que queremos mostrarles o decirles con esto es que, a pesar de que es un modelo muy sencillo, pues nos da alguna idea de dónde hay que poner un poco más de atención o dónde se debe estudiar un poco mejor las relaciones del efecto del cambio climático sobre la agricultura, teniendo en cuenta pues la preocupación, digamos, por los pequeños productores, por los productores más pobres y por algunos cultivos que son muy importantes en la región andina. Entonces posiblemente, o lo que pretendemos un poco es que los tomadores de decisiones puedan ver estos mapas y decir, bueno, deberíamos concentrar un poco más de esfuerzos y más de estudios en estos sitios, porque parece ser que los efectos del cambio climático pueden ser más fuertes o pueden estar afectando o van a afectar negativamente a una población que de hecho ya es vulnerable. No quiero terminar con esto y simplemente dar las gracias a todos por la participación, por el tiempo que dedican a este webinar. Ahora a continuación viene una presentación de un colega, Julián Ramírez, que va a ser todavía va a ser mucho más profundo en algunos otros modelos que son mucho más robustos. O sea, lo que quiero decir es que hay modelos mucho más complejos y mucho más robustos, pero depende mucho también, digamos, de las necesidades y de la información que exista, de los recursos que existan, del tiempo. Los análisis pueden ser todavía mucho más específicos en algunas regiones, pero depende mucho más ya depende de las necesidades y los requerimientos de los usuarios finales de estos modelos. Muchas gracias.